Alerta máxima. Alerta máxima. Las fuerzas de Irán están en alerta máxima y le lanzan una advertencia a Donald Trump. Tan solo una bala de Estados Unidos, Irán arrasará con todo. Alerta máxima. El ejército de Irán derribará otro dron o nave o avión que viole el espacio aéreo. Estados Unidos contesta que no le da miedo y ataca a Irán aún con más sanciones. Donald Trump habla incluso de obliteración, devastación. ¿Cuál será el desenlace? Soy Roberto Lamadrid y desde aquí, desde el ojo del huracán, desde Oriente Medio, desde Irán, detrás de la razón. Estamos listos y preparados. Responderemos con todo el poder militar a cualquier violación de la soberanía. Alerta Irán a Estados Unidos. اگر یه تیری از دشمن به سمت ما شلیک شد، اگر 10 تیر به سمتش شلیک نشه، حتما باید در واقع تاوان بسیار سنگینی رو پس بده. تیری از دشمن به سمت جمهوری اسلامی شلیک شود، این تیر به انبار باروتی شلیک شده که دشمن روی اون انبار باروت نشسته. هم دشمن، هم هواداران دشمن، هم پیمانان دشمن، هم تمام منافع دشمن. جمهوری اسلامی ایران در عین اینکه خواستار تنش نیست، در عین اینکه خواستار جنگ نیست، اما آمادگی بالای دفاعی خودش رو حفظ کرده و سرنگونی این پهپاد متجاوز جاسوسی یکی از نمونه‌های کوچک این اقدام بود که امیدوارم که دیگر دست به چنین حماقت‌هایی نزنه. El dron fue una provocación, afirma Irán. Asegura que si no hubieran derribado el dron, Estados Unidos podría haber empezado una guerra. El canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, dice que no cabe duda que el dron estadounidense violó el espacio aéreo de Irán. I'm not looking for war, and if there is, it'll be obliteration like you've never seen before. But I'm not looking to do that. But you can't have a nuclear weapon. You want to talk good, otherwise you can have a bad economy for the next 3 years. Not as far as I'm concerned, no preconditions. Después del derribo del dron, Estados Unidos impone aún más sanciones económicas. Dice que Irán se equivoca y que el dron nunca entró al espacio aéreo iraní. Además, se filtra que el Pentágono realizó ataques cibernéticos contra la inteligencia de Irán, desactivando varios sistemas de lanzamiento de misiles. Estados Unidos acusa a Irán de haber atacado la industria energética y agencias gubernamentales estadounidenses. Irán lo desmiente. Dice que los ciberataques de Estados Unidos a objetivos de Irán han fracasado y que ha neutralizado millones de ciberataques estadounidenses este año. Estados Unidos llama a crear una coalición global contra Irán. We're prepared to negotiate with no preconditions. They know precisely how to find us, and I am confident that at the very moment they're ready to truly engage with us, we'll be able to begin these conversations. I'm looking forward to that day. Neither Iran nor any other hostile actor should mistake U.S. prudence and discretion for weakness. No one has granted them a hunting license in the Middle East. As President Trump said on Friday, our military is rebuilt, new, and ready to go, by far the best in the world.
Muchísimas gracias al equipo detrás de La Razón, muchísimas gracias al equipo de investigadores, diseñadores gráficos y también al equipo allá en Madrid. Muchísimas gracias a todos y sobre todo, como siempre, a usted. Gracias por todos sus comentarios, miles de comentarios pidiendo que nos cuidemos, que nos protejamos. No se preocupe, estamos protegidos y también somos valientes, estamos aquí informando para que usted sepa otra versión de esa realidad que le cuentan allá en los medios comerciales. Vamos directamente hasta España, donde está nuestro gran amigo Eurico Campano, periodista en Madrid. Gracias, Eurico, por estar aquí con nosotros. Buenas noches, siempre es un placer tenerte y también es un gran placer tener a gran Iñaki Gil de San Vicente, analista internacional allá en San Sebastián. Gracias a los dos y buenas noches. Les voy a rogar, como siempre, respuestas breves porque hay muchísimas preguntas. Eurico, comienzo contigo. Los militares de Irán están en alerta máxima, le advierten a Estados Unidos que aunque no quieren guerra, le advierten que están listos para ella y que cualquier violación al espacio aéreo de Irán o una sola bala, como dijo la misma autoridad iraní, los barcos de Estados Unidos y a los aliados y a todas las posiciones y a todos los intereses serán incendiados. Yo te pregunto, al escuchar esto, ¿cómo se ve el horizonte? ¿Qué sigue? Buenas noches, Roberto. El horizonte se ve negro, indudablemente. La amenaza de guerra global es real, porque no estamos hablando de una guerra entre dos actores aislados, como puede ser un gran país como Irán y un gran país como Estados Unidos, antigua primera potencia mundial, hoy con permiso de China o de Rusia o de otros grandes actores internacionales. Estaríamos en una conflagración global y brutal, además. Una conflagración que yo creo que no se va a producir y voy a explicar por qué muy brevemente. Aquí hay una mala noticia al menos y otra buena. La mala noticia es que Trump es evidente que se ha enredado desde esa enloquecida decisión de romper hace poco más de un año ese acuerdo de forma unilateral que regía desde el 2015 y que había sido bendecido por la práctica totalidad de la comunidad internacional, la Unión Europea incluida, y ahora metido en un círculo vicioso en el cual cada vez tiene que elevar más la apuesta, como en los juegos de cartas, cada vez tiene que elevar el nivel de tensión, el nivel de las parabatas verbales, el nivel no solamente diplomático, sino ya prácticamente rayano en lo bélico, pues está como atrapado y además muy manipulado, como sabemos, por gentes como Bolton y sus halcones. La buena noticia es que si realmente las dos potencias y todos los actores internacionales que de momento se mueven en segundo plano quisieran esa guerra ya habría estallado, ya se habría declarado, cosa que de momento no se ha producido. La violación por parte de un dron del espacio aéreo de un país como Irán es gravísimo. Con el derecho internacional en la mano puede ser considerado como un acto de guerra en sí mismo. Es un acto de guerra. Si no lo ha sido es porque Irán no ha querido que lo fuera. Por tanto, Irán hace bien, lógicamente, en no mostrar debilidad al utilizar un lenguaje como que con una sola bala declararía la guerra, etcétera, etcétera, pero también a la vez llama a la prudencia. Por otra parte, hay otra prueba también de que Estados Unidos no las tiene todas consigo, y es que, como siempre le ocurre a los Estados Unidos en estos casos, no van solos al frente, llaman a esas coaliciones globales, a esas coaliciones internacionales. Esto ya lo hemos visto en Irak y lo hemos visto en el pasado en muchísimas ocasiones, que sería prolijo recordar, y lo volvemos a ver ahora. Llama a una gran coalición. Oiga, es un lío en el que se ha metido usted solo, Trump. Salga usted de este lío. Bien, gracias, Eurico, por tu claridad. Vamos con Iñaki. Iñaki, a ver, ¿tú crees que con la advertencia que Irán lanza a Estados Unidos se va a detener? Bueno, yo creo que el ejército iraní, el gobierno, los servicios militares, los servicios de inteligencia iraníes están al tanto de muchas cuestiones, algunas de las cuales sabemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada Estados Unidos hizo público, después de 14 años, la primera revisión de su doctrina de guerra nuclear en estos momentos, ¿no? Es una revisión de una doctrina que recupera autores clásicos
románticos de la concepción de la guerra ganable, de la guerra localizada con bombas nucleares tácticas para ganar en el centro de Europa contra la Unión Soviética en los años 60 y en los años 50, ¿no? Se citan autores como Herman Kahn y otros, ¿no?, que defendían la posibilidad de ganar una guerra nuclear localizada, ¿no? Después de 14 años que tenía Estados Unidos otra concepción, la ha reactivado la guerra nuclear localizada, ¿no? Esto ya se veía venir en Europa, ¿no? Los iraníes saben que esa es la doctrina norteamericana. De hecho, se está aplicando en Europa, en el este de Europa, con el traslado de misiles de medio alcance, etcétera, ¿no? Segunda noticia, también tiene mucha importancia, ¿no? Hace una semana miles de soldados israelitas hicieron entrenamiento real preparando la intervención contra Hezbollah. Es una intervención y un entrenamiento muy serio. Israel, que tiene una situación económica estable gracias, entre otras cosas, a la industria de la guerra y a la mercantilización de sus recursos y de su ciencia del terrorismo aplicado, está en condiciones de dedicar una parte de sus recursos económicos a preparar una guerra contra Hezbollah, ¿no? Esto yo creo que son dos datos que explican por qué el alto mando norteamericano paró los pies a Donald Trump y le dijo que esperara, que todavía no hay condiciones para lanzar el ataque contra Irán, que tiene que haber, aparte de preparar el ejército norteamericano, que tiene muy pocos efectivos en la zona, muy pocos. Irán tiene muchísima población, 80-90 millones de habitantes, muy preparados culturalmente, 3 veces más de los que tenía Irak en su tiempo. Es un territorio 4 veces más que Irak. No ha sufrido una situación, aunque ha sufrido una situación de cerco económico, lo está regulando, la está superando por las alianzas internacionales que establece, y los servicios militares norteamericanos saben que una guerra contra Irán será una guerra devastadora, ¿no? Y simplemente se están preparando y están buscando prepararse militarmente, pero también prepararse, y en esto coincido con el compañero anterior, preparar las alianzas. Económicamente, Estados Unidos, pese al auge, y concluyo con esto, al auge económico superficial que está teniendo en estos momentos, no está en condiciones de mantener una guerra larga contra Irán, y necesita una alianza. ¿Quién le va a apoyar? Japón, muy dudosamente. Arabia Saudí puede ser. Europa no, desde luego. ¿Quién le va a apoyar? Israel. Israel va a aprovechar para hacer el genocidio en Líbano y para definitivamente asesinar al pueblo palestino. Esto es lo que se está preparando, y los militares norteamericanos le han dicho que necesitan aliados internacionales y un ejército como mínimo de 300.000 soldados. Para invadir, y concluyo, para invadir Venezuela necesitan 150.000 soldados. No están en condiciones por ahora de dar esos pasos. Bien, entonces, esto que dijo Donald Trump, que pensó en las 150 vidas de los iraníes y por eso detuvo el ataque, pues ya lo explicaste, Iñaki. Suena de risa, ¿no? A ver, Eurico, Estados Unidos le pone 3 caminos a Irán, más bien Donald Trump. Diálogo, asfixiarse económicamente, o en inglés dijo obliteration, que es arrasar al ejército iraní. ¿Qué lees en esto? Pues hombre, leo pocas posibilidades. Diálogo, claro, el diálogo está muy bien. Esto de diálogo es un término, una expresión muy manida, pero dialogar, ¿bajo qué premisas? Porque Trump probablemente entienda el diálogo como una cesión por parte de las autoridades, en este caso iraníes, porque es el conflicto que tenemos entre manos, como podía ser cualquier otro actor. Europa en la guerra comercial, Rusia en sus diferencias, que las ha tenido notables con Putin, etcétera. Diálogo, ¿bajo qué premisas? Negociación para aceptar todo lo que pida Donald Trump, mejor dicho, los halcones que, no voy a decir que manipulan, que es un término muy duro en castellano, pero que manejan a Donald Trump. Asfixia económica. Hombre, ya lo está llevando a cabo. Acaba de anunciar hace unas horas más sanciones contra Irán. También es verdad que Irán luego tiene sus armas, de las cuales hemos hablado en numerosas ocasiones en esta mesa, y que está empezando a aplicar, digo, sus armas, sus herramientas, ¿no? Entiéndaseme, que está empezando a aplicar desde, pues que se cumplió un año de esa ruptura unilateral del acuerdo por parte de Donald Trump. Arrasar. Bueno, vamos a tratar de introducir un poco de mesura. A mí me impresiona poco el lenguaje ampuloso, el lenguaje bélico. Entiendo que es pues como en una
discusión de un bar, por no querer banalizar o hacer excesivo humor sobre una situación que es tremendamente grave por lo demás, ¿no? Pero claro, hay que elevar el listón, digamos, dialéctico para intentar infundir cierto miedo, al contrario, arrasar. Hombre, lo ha explicado con una claridad meridiana Iñaki desde San Sebastián, las dificultades de orden militar, de orden logístico que tendría una operación. Irán efectivamente pues tiene 3 o 4 veces más población, más territorio, mucho más preparada, más efectivos, y comparado con Venezuela, sobre todo, es que Irán está muy lejos de Estados Unidos, las cosas como son. Y por un lado, por una parte, a Trump le puede venir bien esta escalada de tensión, porque no olvidemos un dato en clave interna norteamericana: Donald Trump está a punto de entrar en su último año de mandato. Dentro de poco tocan elecciones, y esto pues ya se sabe que también es una herramienta golosa de consumo interno. Los políticos juegan con estas cosas, juegan con las vidas humanas para sus propios intereses. Pero por otra parte, a Donald Trump no le interesa, y aquí voy a ser un poco crudo, la imagen de bolsas de plástico con cadáveres de jóvenes norteamericanos, como pueden caer jóvenes iraníes en una hipotética guerra si llegara a declararse, porque esas imágenes son nefastas desde un punto de vista de marketing, por supuesto desde un punto de vista humano, pero a Trump tampoco le beneficiaría nada. Bien, Iñaki, Irán dijo que el dron de Estados Unidos fue una provocación. Ahora se sabe que el dron además pues ya estaba viejo e iba a ser dado de baja en breve. Yo te pregunto, ¿para qué Estados Unidos envió el dron a darle una vueltecita a Irán? Fue un acto de provocación, como dice Irán, pero ¿para qué? Bueno, fue un acto de provocación lógica, una provocación permanente en los ejércitos que intentan descubrir, sobre todo en la ciberguerra actual, que intentan descubrir el comportamiento de los radares, las frecuencias, las señales electromagnéticas, la propia capacidad del sistema misilístico iraní, la velocidad de su impacto, la capacidad de etcétera, ¿no? No sería raro, y esto lo lanzo como hipótesis, pero sería lógico, no sería raro que desde otro espacio exterior a la línea que divide aguas de Irán en el estrecho de Hormuz, que sobre eso tendríamos que decir algo, sobre la cobardía del antiguo Shah de Irán, que no se atrevió a exigió 12 millas, pero no se atrevió a exigir a Estados Unidos que Estados Unidos respetara las 12 millas, no sería raro que desde fuera o del espacio, desde el espacio, como estuvimos viendo en el programa anterior, Estados Unidos midiera todo eso. Lo estamos viendo no solamente en la guerra de Siria, no solamente en las intervenciones israelitas sobre Siria o las intervenciones israelitas sobre Líbano, sobre Palestina, para medir la guerra electrónica, la capacidad electrónica de Hezbollah, de Siria, etcétera, sino también es una parte de las provocaciones de Estados Unidos en otros muchos sitios, por ejemplo en el este de Europa, o la guerra cibernética que hay en estos momentos declarada contra Venezuela, ¿no? Podría ser una trampa, y yo creo que esto es la mejor forma de interpretarlo, una trampa para buscar los mecanismos de defensa global de Irán, ¿no? Y yo creo que Irán lo tendría en cuenta y por eso actuaría con más cautela. Irán reconoció que podría haber derribado otro avión norteamericano, pero sabiendo que previsiblemente hubiera una trampa de fondo más oculta, que fuera un anzuelo, un señuelo para identificar, como se lanza, por ejemplo, en la caza, se lanza un señuelo, un ave falso, para inmediatamente ver dónde está el alcohol o ver dónde está el zorro que se la va a comer. Irán anduvo con cautela. Fue una provocación con trampa. Bien, oye Iñaki, quería preguntarte ante lo que está diciendo Eurico de las sanciones. Al ver que China ha reducido la compra de petróleo iraní, al ver que Japón ha dejado de comprar petróleo iraní, al ver que la economía de Irán no está creciendo y al ver que Irán ha subido el tono militar, Donald Trump y Estados Unidos, su equipo, dijo que no necesita atacar a Irán, ya que opina que las sanciones están funcionando. Esa es una. Y dos, Irán está listo para reaccionar a cualquier violación a su soberanía. Ejemplo, apenas el dron de Estados Unidos cruzó unas millas y lo derribaron. ¿Qué hace Irán con las sanciones económicas que están afectando más que un dron y que el mismo Irán dijo que no diferenciaban de guerra económica y militar? ¿Qué va a hacer?
Bueno, hay dos cuestiones. Yo creo que es lógico, teniendo en cuenta la posibilidad, aunque fuera remota, de un momento de guerra, iniciar un momento de guerra y de un parón de que respondiendo o que Irán lógicamente parara y cortara el estrecho de Hormuz, teniendo en cuenta todo eso, Japón es lógico desde la fría evaluación de números y de mantener los recursos energéticos para un país, teniendo en cuenta esa remota posibilidad, inmediatamente abrirán otras posibilidades de recursos. Eso por parte de China y por parte de Japón, ¿no? O sea, previendo una situación remota, ante esa situación remota tomarían posiblemente esas medidas. Recomiendo que se lea el último informe de la Agencia Internacional de la Energía sobre la situación energética de las reservas energéticas del mundo. Recomiendo que se lea porque es tremendamente esclarecedor de lo que se avecina pues a un plazo de 20 años, ¿no? Bien, eso es una de las cuestiones. La otra cuestión es que la política iraní está pensada para aguantar un largo proceso de cortocircuito económico y que saben que tienen como un respaldo popular muy fuerte. Y aunque China recorte la compra de productos energéticos a Irán, Irán acaba de firmar con Rusia unos acuerdos económicos a medio y largo plazo con una enorme cantidad de empresas rusas y, entre otras cosas, una garantía de asistencia de productos químicos necesarios para la industria petrolífera iraní. Yo creo que hay cosas y hay argumentos que desconocemos de esos tratados y de todo el proyecto internacional de Eurasia que desconocemos, obviamente, que dan ciertas garantías a Irán. Bien, gracias, Iñaki. A ver, una pregunta muy interesante, Eurico. En 3 días Irán comenzará a superar el techo del límite de uranio prohibido por el acuerdo nuclear y en 14 días termina el ultimátum que dio Irán a todos los firmantes del acuerdo, fecha en la cual pues Irán podría comenzar a enriquecer uranio a un porcentaje prohibido por el acuerdo nuclear. Si Europa no hace nada, Irán romperá más compromisos del acuerdo nuclear. Pregunta, ¿por qué le importaría a Europa que Irán abandone el acuerdo nuclear? Porque comprendiendo esto comprenderemos si Europa va a rescatar o no el pacto. Pues porque Irán quedaría en manos de Rusia, Rusia cobraría una preponderancia todavía muy superior y esto a Europa le preocupa, y le preocupa mucho, por no hablar ya de conflictos locales en los que Rusia pues es un factor disruptor, como Ucrania o como Crimea, etcétera, etcétera. Esto por un lado. Y en segundo término, yo siempre lo repito en esta mesa, Europa es prácticamente un cadáver político que algún día tendrá que levantarse frente a las imposiciones del imperio, porque Europa también tendrá que defender, lo está empezando a hacer ya, sus propios intereses comerciales, porque Trump tampoco respeta, es verdad que a Irán pretende asfixiarlo económicamente, pero a Europa también le gustaría anularla como competidor, con un Reino Unido ya prácticamente con un pie y medio fuera de la Unión Europea. Por tanto, yo sigo expresando por enésima vez en esta mesa mi confianza en que el espíritu de Europa, si algún día tal existió, que yo creo que sí, pues resucite y plante cara a lo que fue la primera potencia del mundo, que ya no lo es, y bueno, pues pueda arbitrar y encontrar una vía intermedia en un conflicto que, si no, se la va a acabar comiendo viva. Eso es lo que tú deseas, Eurico, pero ¿qué va a pasar? ¿Sí va a resucitar? Yo creo que sí. Es decir, esto, como no tenemos la bola de cristal, Roberto, no tenemos la certeza. Yo expreso mi deseo de que sea eso lo que ocurra. Es decir, de que Europa tenga la suficiente preponderancia política, siga siendo considerado un actor respetable por el mundo básicamente yanqui, no se me ocurre otra palabra, perdón por la vulgaridad, y que, bueno, pues pueda hacer prevalecer sus propios intereses, que en este caso también, no sé si son exactamente los intereses de Irán, pero sí son los del restablecimiento de la legalidad internacional. Y si aspiramos a vivir en un mundo más justo, más seguro, más libre y más democrático, pues alguien debería de actuar como ese actor sensato. Bien. Y yo confío, espero, deseo y creo que va a ser Europa. Gracias. Bueno, pues aquí te vamos a poner la lista de deseos. Únase, hashtag, únase a Eurico Campano a resucitar la Unión Europea. Bueno, Iñaki, ya nos vamos. Solo contéstame sí o no. ¿Estamos más cerca de la guerra o más lejos de la guerra?
No te puedo contestar si sí o no, necesitaría 2 minutos. O sea, en cierta forma estamos más cerca de la guerra, digamos de una guerra, de los prolegómenos de una guerra, y eso hay que matizarlo. Gracias. Estamos más cerca de los prolegómenos de una guerra. Gracias, Iñaki, un gran abrazo allá a San Sebastián. Gracias, Eurico, gracias. ¿Por qué tan importante es Oriente Medio? Pues algunas teorías antropológicas explican que es muy importante no solo por sus recursos naturales ni por su riqueza, sino porque es, como ya lo hemos dicho aquí, el cruce del comercio y la cultura entre Oriente y Occidente, entre Asia y Europa. Un cruce no de ahora, sino de importancia de hace por lo menos 7.000 años. Tan importante es el cruce que aquí nacieron las 3 religiones con más influencia en el mundo: judaísmo, cristianismo y el islam. Tan importante es el cruce que pasaron matemáticas, ciencia, medicina y hasta el arte culinario. Tan importante es el cruce que, además del petróleo, ahora está muy de moda el misticismo que asegura que aquí aparecerá el planeta X. Como sea que pase, el asunto es que es tan importante Oriente Medio que los poderosos siempre se pelean por controlar el resultado, poderosos de donde sea, de aquí, de Oriente Medio, de Estados Unidos o de otras galaxias. Guerra eterna es el resultado cuando los poderosos se pelean este tan importante cruce. Dejemos que los que viven en el importante cruce pues decidan su futuro. Tierra Santa, la sagrada ciudad de la paz mañana que nunca ha tenido paz. Buenas noches.